Dios te bendiga y bienvenido a este 8º capítulo de tu podcast Escritos para Dios. En esta oportunidad vamos a reflexionar en el libro de Proverbios capítulo 24, versículo 3, utilizando la versión Amplified Bible o Biblia amplificada. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Con hábil y divina sabiduría se edifica una casa, una vida, un hogar, una familia. Y con entendimiento se afirma sobre un cimiento sólido y bueno. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el hogar, la familia, las relaciones interpersonales. Como es bien sabido, las relaciones interpersonales no son perfectas. El hecho de ser una persona cristiana o con temor a Dios no implica, por ende, que vamos a ser perfectos, que nunca van a haber desacuerdos o que siempre vamos a estar sonriendo. Eso suena más como a un cuento que a algo verdadero. Y digo cuento porque un cuento no es verdadero, ¿ok? Es una obra de la imaginación. Mas, sin embargo, la vida real no son cuentos, sino que son cosas imperfectas. La vida está llena de imperfecciones y sin embargo está en nosotros el cómo vamos a tomar esas imperfecciones, cómo vamos a abordarlas, porque si bien es cierto, alguien puede hacerse una idea de algo que es, y sin embargo al momento de llegar a vivir esa situación se va a dar cuenta que no era así como lo pensó, así como le contaron, o como diría alguien, como se lo idealizó, ¿sí? Entonces ese es el problema de idealizar las cosas, es que cuando tú llegas a la situación, llegas a la circunstancia y tu ilusión y el cuento se cae al suelo y se rompe y te ves en la situación de afrontar la realidad. A muchos no nos gusta. Ahora, ¿por qué empiezo con esta premisa? Bueno, por lo que la palabra nos dice en esta oportunidad. Dice que para poder nosotros formar, para poder nosotros construir, ¿ok?, una vida, un hogar y una familia, necesitamos sabiduría. Pero la sabiduría que necesitamos tiene dos características muy importantes. La primera es que tiene que ser una sabiduría hábil y la segunda es que tiene que ser una sabiduría divina. Cuando yo me refiero a divino, aquí me refiero a un carácter que tiene que ver con Dios, ¿ok? Entonces divino de divinidad, viene de Dios. Entonces, ¿qué tipo de sabiduría es esa sabiduría divina? Pongamos algunas descripciones. Por ejemplo, una sabiduría divina puede ser una sabiduría que tiene una devoción a Dios. Una persona con este tipo de carácter, con este tipo de sabiduría, es una persona que tiene una reverencia fuerte y sincera para con Dios y desea honrarlo. No desea satisfacerse a sí mismo, no desea su bienestar por sobre todas las cosas, desea satisfacer a Dios, desea decirle: Señor, aquí está mi vida y quiero usarla para darte honra y gloria. Ahora bien, ¿cómo trasladamos eso a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro lugar donde nosotros residimos?
Bueno, esto depende mucho de tu situación, porque se puede ver desde diferentes ángulos. Lo puedes ver como un hijo, lo puedes ver como una persona casada que tiene que relacionarse con su esposo o esposa, y también lo puedes ver como esta persona casada que tiene que relacionarse con la familia, ¿ok?, de su cónyuge, de la persona con la que se casó. Y entonces, dependiendo de cuál sea tu situación, así tú lo vas a aplicar en el hogar de una manera diferente. Por ejemplo, ¿cómo eres tú una persona que tiene una forma de ser, un carácter, que tiene una reverencia fuerte y sincera para con Dios y que lo deseas honrar cuando eres un hijo? Bueno, la palabra nos enseña que el hijo debe obedecer, obviamente, en aquello que agrada a Dios, a su padre, ¿ok? Entonces, es ese hijo que presta este oído, esta obediencia a su padre en lo que obviamente es correcto y no va contra las leyes. Estoy haciendo esta aclaración para que no digas, oh, entonces en todo. No, hay un criterio y el criterio te lo da la misma palabra, ¿verdad? No vas a venir a hacer lo que está incorrecto solo porque tu papá dice, entonces ve y mata. Obviamente no. Entonces tengo que hacer esa aclaración. Sin embargo, si tú estás en ese momento de la vida, ¿qué te dice la Biblia? Honra a padre y madre. Y sin embargo, no significa que cuando te casas tienes que dejar de honrarlos, ¿verdad? Sino que el mandamiento es, simplemente es. ¿Con eso qué quiere decir? Que es inmutable dependiendo de tus circunstancias. Ahora bien, eso es como hijo, digamos, y probablemente no vamos a tener el tiempo para profundizar porque sería muy largo, pero vamos a darle un vistazo a cada una de estas aristas de la vida, a cada uno de estos lados. El siguiente es como una persona casada. Como una persona casada, como yo puedo demostrar o mostrarle al Señor, ¿ok? No a las personas, porque aquí lo importante es la reverencia a Dios. Aquí lo que yo decía anteriormente no dice que es una reverencia a las personas, a los ojos ajenos, sino que es hacia Dios. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Y no perdamos de vista el objetivo: para edificar una casa, una vida y una familia. Para eso es que vamos a ser nosotros reverentes a Dios. También puede ser una sabiduría divina, una obediencia a los mandamientos de Dios. Esto implica vivir de acuerdo con las creencias o con la creencia de que la voluntad de Dios va a ser siempre lo mejor y seguir los principios y leyes morales de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, su palabra está llena de mandatos, ¿ok? Donde Dios nos dice, haz esto y te dará esto otro a cambio a bien. Sí, los mandamientos de Dios no lo benefician a Él. Por ejemplo, si Dios te dice, no robarás, no mentirás, ¿por qué? Porque al final eso te va a traer un mal fruto. Dios no te está dando un mandamiento, y es más, los mandamientos que Dios nos da no son para perjudicarnos. Los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra son para nuestro beneficio, porque el obedecer los mandamientos de Dios da buenos frutos para el ser humano, y el que se beneficia al final de seguir los mandamientos de Dios es la persona que los obedece. Esto no beneficia a Dios. El hecho de que tú no mientas, que tú no robes, el hecho de que tú no tuerzas tu camino no le beneficia en nada a Dios, te beneficia a ti. Y por eso, si tú vives en una vida en obediencia, en devoción, en rectitud,
vas a poder entonces venir y preguntarte en el siguiente momento que tengas una situación con la persona que tú vives, con la persona con que te casaste, que es lo ideal. El problema es que algunos cohabitan, pero no se han casado, pero ese es tema para otro podcast, ¿ok? Pero con la persona que uno se casa, ¿cuál es la circunstancia? Bueno, deberíamos de preguntarnos cuando los ánimos se calientan y vas a decir algo, ¿esto glorifica a Dios? Y posiblemente ni tanto tú como yo no lo hacemos. Nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por lo que sentimos en el momento, por el enojo, y hacemos daño y decimos cosas de las cuales nos arrepentimos después, y lastimamos y dañamos, y hacemos que la persona a la que nosotros juramos amar y proteger y cuidar en obediencia a Dios, le hacemos sentir mal y le dañamos su corazón. Y entonces después viene el arrepentimiento. Pero ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? ¿Acaso no somos lo suficientemente inteligentes? ¿Acaso Dios no nos ha dado la inteligencia para darnos cuenta que lo que vamos a decir, que lo que vamos a hacer, que lo que de la forma en que me voy a comportar, ¿acaso no somos lo suficientemente entendidos para saber que eso va a dañar? Y el problema es que después estas cosas que se hacen, aunque tal vez tú no lo quieras, aunque tal vez tú no lo desees, en tu subconsciente está y te martilla y te recuerda que te dijeron, que te hicieron. Y eso solamente lo puedes sanar a través de la ayuda que el Espíritu Santo te puede dar. Pero no es un proceso fácil, y por eso es mejor prevenir que lamentar. Pero ¿cuál es el problema, estimado amigo? Que todavía en muchas ocasiones no hemos madurado lo suficiente. Somos niños y estamos entonces comportándonos con niñerías, estamos comportándonos en el matrimonio con actitudes que no deberían existir en nuestro corazón, porque no hemos llegado al entendimiento de que esto que Dios nos está hablando en esta ocasión y en todo momento no es para el beneficio de Él, es para el tuyo. Porque si estás ya casado, Dios no quiere que tú vivas en amargura, en tristeza. Dios quiere que tú tengas una familia de bendición, y por eso Él te dice que tienes que tener una sabiduría que tenga habilidad. ¿Cuál habilidad? La habilidad de obedecerle, la habilidad de tener sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, para que puedas construir una vida, una casa, un hogar y una familia. Para que el próximo momento donde tú quieras discutir, mejor te sometas al Espíritu Santo y le digas: Señor, ayúdame a no decir cosas que dañen, ayúdame a comportarme. Y tal vez venga la próxima ocasión y tú falles y digas: ¿qué pasa? ¿Acaso no soy una persona que teme a Dios? ¿Acaso no soy una persona que busca a Dios? ¿Qué pasa conmigo? ¿Acaso me estoy mintiendo a mí mismo? ¿Estoy mal? Yo debería dejar de ir a la iglesia, debería dejar de buscar a Dios porque no puedo comportarme bien, porque cuando mi esposa o mi esposo me habla y me dice mis verdades o me dice las cosas que estoy haciendo mal, yo recibo mal sus palabras y no puedo decirle: sí, está bien, me equivoqué, perdóname. ¿Por qué no puedo decir eso? Y dices tú: porque tengo que responderle, porque tengo que gritarle, porque no me puedo yo humillar, como dice la palabra. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará. Si es que ¿por qué no puedo yo ser así? ¿Por qué no puedo simple y sencillamente decir: está bien, y reconocer mis errores? ¿Por qué tengo que pelear? ¿Por qué tengo que tratar de tener la razón? ¿Por qué tengo que tener este corazón así? Y te preguntas entonces: ¿de qué sirve?
que yo cada mañana busque de Dios, que yo ore, que yo vaya a la iglesia? ¿Acaso entonces soy un hipócrita y levanto mis manos y voy a la casa de Dios y me visto, pero dentro de mí entonces hay pudredumbre? Y tú te preguntas, y llegas a ese momento donde te sientes mal, entonces ¿será que entonces no sirvo para caminar de la mano con Dios? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y te sientes mal no solamente en esta oportunidad, sino que en otros momentos donde tú fallas, donde tu carácter juega en tu contra, y entonces dices, ¿acaso soy un hipócrita? Y entonces no temo a Dios. Entonces no tengo un corazón que le teme y que lo ama. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Porque no puedo ser una persona que de verdad viene y delante de Dios y de las demás personas soy recto como Él lo demanda en su palabra. Pero déjame decirte que no eres el único que ha pasado por eso. Hay muchas personas que se sienten así. El mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo quiero no lo hago, y lo que no quiero, eso hago. Y entonces el apóstol Pablo era una mala persona y no merecía nada de Dios. Dios lo usó como un instrumento para escribir una gran cantidad del Nuevo Testamento. Entonces, si él, que era imperfecto, fue utilizado por Dios, ¿acaso tú y yo, que también somos imperfectos, que nos equivocamos, que nos enojamos, que decimos cosas que no están bien, entonces no merecemos ser utilizados por Dios? Claro que sí, porque Dios no usa instrumentos perfectos. Dios usa instrumentos imperfectos que Él perfecciona para su obra, para su honra, para su gloria, para que se vea que el poder no es el del ser humano. El poder que se está manifestando es el poder de Dios en la imperfección del hombre. Entonces, amigo y hermano, aún en nuestra imperfección nosotros podemos cultivar un hogar. Aún en nuestra imperfección nosotros podemos construir un hogar. Aún en nuestra imperfección nosotros podemos tener sabiduría que viene de Dios. Y aunque tú te caigas una y otra vez y te equivoques, no dejes de intentarlo y pídele a Dios que te ayude, porque sin lugar a dudas Él está con los brazos abiertos, con el ánimo, el deseo, el corazón grande e hinchado de amor, de querer ayudarte. Pero tienes que rendirte a Él y tienes que decirle, Señor, este soy yo. Preséntale tu vida, preséntale tus errores, preséntale tus circunstancias, y estoy más que seguro que Dios va a escuchar tu oración. Pero tienes que ser honesto y querer hacer un cambio donde necesites hacer un cambio. Tú puedes venir a decirle, Señor, yo siento que yo solo no puedo cambiar mi carácter. Yo siento que yo solo no puedo cambiar mis palabras, las cosas que yo digo. Tal vez no te agradan, pero ayúdame porque necesito de tu ayuda. Tu palabra dice, Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será puesto a salvo, será rescatado. Entonces, la ayuda está disponible, pero necesitas buscarla. ¿Cómo vas a tener la ayuda de Dios si no la buscas? Y tal vez tú dices, bueno, yo la estoy buscando, pero no la recibo. No te rindas, no te rindas. Continúa buscando su ayuda, porque Dios está disponible para ti y para mí. Terminamos diciendo, con la sabiduría, ya habíamos hablado, se construye una vida, un hogar y una familia, y con el entendimiento se establece en una base, en un fundamento o sobre un cimiento sólido y bueno.
una familia que está construida sobre la sabiduría que viene de Dios, la obediencia, el respeto a Dios y también con entendimiento, que no es fácil, porque el entendimiento no siempre lo queremos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase, es que tú no me entiendes? Es que tú no entiendes. Estás hablando con una persona que es de tu familia, con tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tus hijos, que era la tercera vertiente que no habíamos hablado. Y una de estas dos personas dice, es que tú no me entiendes. Es que no me entendés, es que vos no entendés. Es que tú no me comprendes. Y me siento incomprendido. ¿Cuántas veces? ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones nos hace falta la empatía, la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, no físicamente, sino que espiritualmente o mentalmente. No tenemos la capacidad de ponerme en el lugar del otro. No tengo la capacidad de ponerme en el lugar de mi hija, de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, de mi papá, de mi mamá. ¿Por qué mi papá me molesta tanto con los gastos? Porque le cuesta ganarse el dinero, porque no se lo regalan, tiene que esforzarse, tiene que aguantar muchas cosas y no te lo dice. ¿Por qué mi mamá me molesta con esto? ¿Por qué mi esposo me molesta con esto? ¿Por qué mi esposa me dice esto? Muy probablemente es por tu propio bien, pero no te gusta que te digan las cosas que tienes que hacer. Es porque tienes todavía un ego, un orgullo inflado y no le has entregado eso al Señor. Y me incluyo, porque todos tenemos esto. Y necesitamos someternos a la guía del Espíritu Santo. Necesitamos someter nuestro corazón orgulloso y rendirle eso al Señor. Y necesitamos escuchar a los demás cuando nos están diciendo algo que nos va a beneficiar, en lugar de enojarte. Cuando te dicen, mira, eso que estás haciendo no está bueno. El por qué te enojas. En lugar de, por lo menos recíbelo y di, bueno, no sé si está del todo bien esta persona, puedes decir tú, pero lo voy a escuchar. Y luego reflexionas y dices, no, la verdad es que tiene razón y yo, tal vez inicialmente no lo pude entender. Tal vez inicialmente yo no comprendí lo que esta persona me estaba diciendo, pero tiene toda la razón. Pero ¿cómo llegas a ese lugar donde tú puedes recibir lo que alguien más te dice y no te enojas, sino que simplemente lo recibes y lo reflexionas? Necesitamos tener esa comunión más fuerte con Dios, esa comunión con su palabra, esa reflexión y esa comunión con su Santo Espíritu para decirle, Señor, ayúdame a ver donde yo estoy fallando. Señor, ayúdame a crecer. No me quiero quedar como bebé espiritualmente. Necesito crecer. Necesito seguir adelante. Necesito conocerte más. Necesito tener un crecimiento espiritual. Y el propósito de estos podcasts no son solamente para hablarte cositas bonitas. Claro, probablemente en algún momento te podemos dar una palabra de aliento, de bendición, pero más que todo el objetivo de esto también es para que tú crezcas, para que tú veas más allá y puedas decir, ahí es donde yo necesito llegar. Si ahora mismo eres una persona que te dicen algo y te enojas y dices, este no sabe mi vida, ¿por qué me está hablando? No me conoce. En lugar de decir eso, di, ok, voy a escuchar. Tal vez no esté de acuerdo al 100%, pero lo voy a meditar y entonces saca tus conclusiones. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos desarrollar
la escucha activa. Necesitamos escuchar más de lo que hablamos. Dios te dio 2 oídos y una boca para que escuches más de lo que hablas. Pero ¿cuál es el problema? Que nos gusta hacer lo contrario. Nos gusta hablar más de lo que escuchamos. Nos gusta que el otro escuche mi opinión. En inglés se dice a piece of my mind. Quiere decir que le quieres decir lo que está en tu mente. Le quieres regar todas tus ideas al otro. Y quieres bla, 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 bla. Pero ¿por qué no te callas y escuchas? Escucha lo que Dios quiere decirte. Escucha lo que las personas que te aman quieren decirte. Y recibe esas palabras, pero fíltralas con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y date cuenta de las cosas que puedes hoy cambiar. Date cuenta de las cosas que puedes mejorar para que haya paz en tu familia, para que haya paz en tu hogar, para que haya paz ahí donde tú habitas. ¿Acaso no quieres llegar a tu casa y sentirte feliz que está ahí tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá? Probablemente no siempre dependa de ti, pero en cuanto de ti dependa, puedes poner de tu parte. Y si poniendo de tu parte no cambia, entonces pídele a Dios. Pero desde siempre, el primero que debe de cambiar es uno. No tienes que tratar de cambiar al otro cuando tú no quieres cambiar. El primero que debe de cambiar es uno mismo. Y luego, cuando tú digas, yo ya hice esto. Ahora, esto no aplica, y quiero ser muy responsable con lo que estamos hablando. Esto no aplica en todos los casos. Hay circunstancias de violencia, de maltrato, donde esto no aplica. Y tiene que ser diferente. Pero yo me estoy refiriendo no a esas situaciones extremas. Porque posiblemente alguien lo escucha esto y dice, bueno, entonces eso quiere decir que tengo que aguantar todos los maltratos. No. Cuando hay maltrato, cuando hay violencia, cuando hay peligro de tu vida, tienes que denunciarlo, tienes que hablarlo. Pero esto es en una vida familiar normal. Ahí es donde nosotros necesitamos someternos al Espíritu Santo y cambiar. Pero en las situaciones extremas necesitas hablar, denunciar con las autoridades. Así que quiero hacer esa aclaración para ser responsable en lo que estamos hablando. Porque posiblemente este podcast llegará a una cantidad de personas que yo no me imagino en este momento, y más de alguno va a tener una circunstancia diferente. Así que no quiero que lo tomes todo de la misma forma y que todos caemos dentro del mismo recipiente. De ninguna manera, hay circunstancias diferentes. Ahora, una vez que nosotros tenemos esta capacidad de tener esta sabiduría hábil y divina, vamos entonces a poder tener esta familia, vida y hogar que se afirma sobre un cimiento sólido y bueno. Y puedes llegar a tu casa y respirar felicidad, tranquilidad, y ves llegar a tu esposo, a tu esposa, y en lugar de decir, ay, ya viene, dices, al fin estás en casa, y lo recibes con amor. Y eso no significa que no vas a discutir. Yo quisiera decirte que no vas a discutir. El problema es que sería darte mentira. Y sin embargo, cuando discutes y pasan estas cosas y tienes la capacidad de perdonar, de amar, de olvidar, de dejar a un lado las cosas y decir, la paz de este hogar vale más que tener este resentimiento en mi corazón. La paz del hogar donde yo vivo vale más que guardar el resentimiento de lo que me dijeron y de lo que me hicieron
en mi corazón. Yo decido que no quiero guardar rencor. Decido que quiero perdonar. Eso no es fácil, pero se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. ¿Qué requiere? Sometimiento. ¿Es fácil? No lo es. Aquí no hemos hablado nada que sea fácil, pero tampoco hemos hablado nada que sea imposible. Con la ayuda de Dios, sí se puede. Así pues, amigo, te invito entonces a que nunca olvides que en Cristo la victoria es segura. Muchas gracias por habernos escuchado en esta oportunidad y nos escuchamos muy pronto en un siguiente capítulo de tu podcast Escritos para Dios. Que Dios te bendiga.